Bienvenidos nuevamente, es un placer seguir con ustedes. Espero que ustedes tengan el gusto de acompañarme, de ir nutriéndose de este bonito tema que es la teoría psicológica que nos va a acompañar a los elegidos y electores de esta asignatura para el ejercicio de su profesión y los va a acompañar toda la vida. Si la psicología clínica es de su agrado, entonces bienvenidos. El segundo modelo teórico que tenemos es el del conductismo. Indudablemente es súper importante y, y tiene consecuencias de aplicación enormes, universales, y se desarrollan constantemente, a cada rato y en cada punto del universo donde estén. Aquel que sea experto en el conductismo lo va a observar a cada rato. Lo importante es que esta metodología proviene de la medicina fisiológica. Sus antecedentes, por decirlo de alguna manera, están en Rusia. Estamos en el siglo XVIII. Y estamos en el siglo XIX y este siglo es súper importante, como hemos visto a través de la historia, para el desarrollo tanto de la medicina como de muchas de las ciencias, que en ellas la psicología, que empiezan a tomar una determinación y un rumbo súper importante en la investigación científica. Hay tres autores principales, uno es Pavlov, Shemov el siguiente y Becharev. Estos son médicos fisiólogos que se encargan, en el siglo XIX es el siglo de inicio de la medicina real. Entonces, todos los médicos, en función de su área de especialización, pues lo que estudian son las funciones del cuerpo. Estos tres señores se encargan de estudiar las funciones digestivas y empiezan a hacer sus investigaciones, sus experimentos en sus laboratorios y arman su laboratorio donde van a extraer jugos digestivos para colocarlos fuera, en el ambiente, pues, y generan su metodología y extraen jugos digestivos y crean un aparato que permite la extracción de estos jugos sin derramar parte y evitar los daños al cuerpo. Entonces, con esta metodología, pues se ganan ya en 1904 el Premio Nobel de Medicina. La metodología consiste en lo siguiente: colocan a un perro y traten de imaginarse un cuarto donde están el animal, el perro, o el animal que puedan decidir hacer, y pues hacen las cirugías pertinentes y dejan al perro en descanso. Entonces le apagan la luz y cada vez que vienen, pues viene el que va a generar la alimentación, prende la luz y viene y les da la comida y empieza el proceso de extracción de los jugos gástricos y pues se van repitiendo por un tiempo hasta que extraigan la cantidad que es requerida y así siguen. Se van, apagan la luz, al otro momento cuando viene el alimentador prende la luz y se produce la alimentación y por supuesto los jugos empiezan a aparecer. La situación importante es que, habiendo descubierto esta posibilidad de prótesis para poder extraer los jugos, entonces un día vienen a la misma acción, prenden la luz, inmediatamente empieza la expulsión de la salivación y los jugos gástricos que empiezan a salir. Y esto pues es un descubrimiento totalmente trascendente para ellos y hacen sus conclusiones. Empiezan de esta manera: hay un estímulo incondicionado que es el alimento, que produce una conducta que se llama digestión o los procesos de los jugos gástricos. A este estímulo primero de alimento se le llama el estímulo incondicionado y a la respuesta que se produce
ante la presencia de ese estímulo, entonces se le llama respuesta incondicionada. Pero sucede que con el estímulo luz, que era un estímulo neutro, se asoció espontáneamente a la presencia del estímulo incondicionado y producía entonces la salivación. A este segundo estímulo asociado al estímulo incondicionado, pues se le coloca el nombre de estímulo condicionado. Y la respuesta de salivación y digestiva se le llama una respuesta condicionada. Es decir, eh, se presentan estas respuestas en función del estímulo segundo, que es el condicionado, el estímulo condicionado. Dice entonces Besterev, las funciones, eh, los procesos o las funciones se pueden explicar por movimientos reflejos, o las funciones digestivas se producen por movimientos reflejos. Y concluye Pavlov que de esta manera se excluyen los procesos internos, es decir, llamemos procesos internos la voluntad o la cognición o cualquier otra explicación, si quieren, neurológica, por ponerlo de alguna manera, o de conciencia, por la segunda parte, y no existen. No es que no existan como tal, sino que no los vemos, no los conocemos, por lo tanto entonces esta actividad refleja, excluye la presencia o la intervención de procesos internos. Estas son las conclusiones. Bueno, estos estudios son realmente famosos y en Estados Unidos hay un señor que se llama Watson, que por los lados del 1920, algo así, y dice, bueno, vamos a estudiarlos, y aplica esa metodología a las teorías de aprendizaje y por supuesto le funciona. Recuerden, el aprendizaje puede ser animal como puede ser humano, y en este caso viniendo de esta manera del cuerpo, recuérdense que Darwin dice que el 85% de las conductas humanas son iguales a la de los animales, o provienen de los animales, por ponerlo en la teoría evolutiva. Pero lo que es importante es entonces que se aplica en el aprendizaje y da sus resultados importantes. Y Watson entonces escribe el libro sobre conductismo. Siguen adelante, hay otro autor que se llama Wolpe, ya lo encontramos por los lados de Sudáfrica, y hace una intervención con estos modelos del condicionamiento clásico o el condicionamiento reflejo, y crea una fobia en una niña. Al mismo tiempo que la crea, también la puede eliminar. Eso nos da una conclusión. Él dice inmediatamente, las fobias son conductas aprendidas. Y desde este momento, indudablemente, pues tiene una trascendencia y explica otros principios. Un estímulo presentado en una situación de ansiedad o tensión puede generar una fobia. Los estímulos asociados a este primer estímulo refuerzan la fobia. Y así, entonces genera, con este parangón conclusivo, genera pues indudablemente una visión nueva, novísima, para lo que es la práctica de la psicopatología y genera una técnica que se llama la desensibilización sistemática, basada en otros criterios también de inhibición recíproca, que es el concepto que se tiene. Entonces genera esta técnica de desensibilización sistemática, la cual consiste sencillamente en que a la persona que tiene la fobia, ejemplo, a un perro, se le hacen aproximaciones desde la mayor distancia que puede aguantar físicamente hablando en la realidad, y desde esa distancia entonces se tiene la ansiedad de la persona. Cuando ya la puede tolerar, se acerca más el objeto fobígeno, en este caso el perro, y hasta que la persona pueda tranquilizarse, y así sucesivamente se le acerca hasta que pueda llegar a que la persona pueda tolerar al perro y darse cuenta, vamos a llamarlo de esa manera,
permitir entender que el perro no le va a hacer ya daño y que simplemente era algo que tenía adentro en función de también de ese otro algo ignoto que le permite manejar esa ansiedad. Y de esta forma se acerca un procedimiento técnico para la mejoría de las fobias y otras posibles desavenencias o trastornos en el futuro. Entonces, esto cambia inmediatamente todas las concepciones que se venían haciendo, y además que estaba probado científicamente a través del control de las variables en el laboratorio. Es decir, se le aplicó la metodología científica. Desde este punto de vista, ya venimos con una conceptualización que produce nuestro amigo Watson, donde define la psicología como la ciencia de la conducta objetiva, observable, medible y experimental. Por lo tanto, el conductismo se hace como una ciencia. Ojalá que esto aplicase igual para las otras disciplinas, pero como ya saben, esa es su responsabilidad. Entonces, aparece un señor con estos planteamientos que se llama Thorndike, Thorndike, y dice, mire, la conducta con resultados satisfactorios tiende a repetirse, mientras que la conducta con resultados insatisfactorios, es decir, que no produzcan cambios positivos para el organismo, entonces no se va a dar. Y esta es la ley del efecto. Y crea lo que se llama el aprendizaje instrumental. Es decir, la conducta es un instrumento para modificar el ambiente y esto es esencial poderlo tener en cuenta. Aparece un señor que es Tolman, que acepta, dice, mira, hay procesos internos que permiten la consecución de las conductas. Bueno, ese es vamos a llamarlo un psicólogo conductista proactiva que se va a inclinar para dar espacio a lo que viene a ser después lo cognitivo, como una manera de conocer. Pero lo más importante es que aparece un señor que se llama Skinner. Ya estamos por los lados de 1960, 66, 69, donde genera una concepción un poquito diferente, con estos antecedentes que son importantes, a las cuales llama el condicionamiento operante. El primero era el condicionamiento clásico reflexivo y ahora lo va a llamar el condicionamiento operante. Y esto es importante. Entonces él empieza a definir lo que voy a hacer ahorita como una síntesis que nos permita entender la magnitud, ¿ok? Un resumen, pero que ese nos va a abrir las puertas para entender la magnitud cuando comprendamos bien de lo que es la psicología del condicionamiento operante, o más bien el conductismo. No se le llama psicología. La razón es porque está basada netamente en las conductas y los procesos psíquicos no están, entonces queda como muy difícil la palabra psicología, pero tratándose del ser humano, ese comportamiento es la expresión también de otra cantidad de elementos que están en la psique. Bueno, entonces a este conductismo operante, dice este señor Skinner, y lo define de esta manera. De aquí está el postulado básico que lo vamos a tratar de sintetizar para ustedes. El dato natural de la ciencia de la conducta es la probabilidad de que una conducta se dé en un momento determinado. Esta probabilidad viene ofrecida por las condiciones ambientales cuando se produce la conducta previo a esa producción, durante esa producción y los efectos que tengan esa conducta en el ambiente. En función de la experiencia previa del organismo con ese ambiente, y la conducta debe ser definida, debe ser descrita en función de esas condiciones del ambiente, que luego le llamó contingencias de aprendizaje y luego contingencias de reforzamiento, en un ambiente de control experimental. Entonces, este es el principio. Y
procede a la definición de los variables que están ahí. Entonces, la primera es la conducta. Todo organismo ofrece una conducta. Estas conductas pueden ser respondientes u operantes. Con las conductas respondientes hace referencia al condicionamiento clásico, donde hay una asociación entre la conducta o respuesta a un estímulo. Y esta asociación es inflexible, es determinante, es biológica, es de reflejo, es reflexiva. Por lo tanto, está ya biológicamente determinada y nada se puede hacer. Por más que se presente esa conducta respuesta, en términos del clásico sería estímulo-respuesta, por más que se presenta, no va a aumentar la probabilidad ni va a obtener ningún cambio en el ambiente. Por lo tanto, la dejamos así para el condicionamiento clásico. Mientras que las conductas operantes son producidas por todos los organismos de una misma especie de la misma manera. Son producciones espontáneas. Estas conductas operantes en función del ambiente, de la experiencia que este organismo tenga el ambiente, se va a producir en función también de los cambios que produzca este ambiente en esa conducta. Y por supuesto, entonces esta tiene que ser determinada en el laboratorio. Se puede observar como ya está definido. Entonces, estos son los cambios. En el ambiente, por ambiente hace referencia a los estímulos que están presentes en el ambiente en el momento en que se produzca esta presencia espontánea de la conducta operante, donde interactuando con el estímulo, entonces va a permitir la probabilidad de modificar o aumentar la presencia de la conducta y por supuesto modificar el ambiente. Entonces, con estas premisas, pues indudablemente seguimos adelante. En el ambiente hay estímulos que van a permitir, van a aumentar la probabilidad de esa conducta. Los llama, hay unos estímulos que son los estímulos reforzadores positivos primarios. Generalmente se le conoce como refuerzo positivo, pero es primario. Ese es el estímulo que cuando se presenta la conducta en conjunto y hasta el estímulo, entonces se asocia a la presencia de la conducta y genera una modificación en el ambiente. Simple, hay una asociación directa hasta la conducta, sea si está el estímulo, se asocian ellos y en cualquier momento entonces con la presencia del estímulo ya asociados se puede presentar el aumento de la probabilidad de esa conducta. Me van a dar ganas de estornudar, si estornudo me desconecto un poquito. El estímulo refuerzo negativo. Eso lo que quiere decir es que cuando esa conducta operante se presente y coincida con la presencia de ese reforzador negativo, la conducta operante se inhibe. Simple. Al observar mañana que venga con la conducta X y está presente ese estímulo neutro o reforzador negativo, la conducta no va a estar presente. Imagínense, por ejemplo, que vamos a ver, un perro, por decirlo de alguna manera, ve a un tigre. El día que apareció un tigre y por alguna razón algo aprendió y el perro lo que hace es huir, simplemente. Entonces, cada vez que aparezca un tigre, el perro va a huir. Es un reforzador negativo. Hay otro que es el estímulo neutro. El estímulo neutro puede tener dos consecuencias. Una, que puede asociarse al estímulo reforzador positivo primario y adquiere la misma probabilidad de que se reproduzca la respuesta operante. A este nuevo estímulo se le llama el estímulo discriminativo. Y está el estímulo neutro, completamente neutro, que aunque se presente no se asocia con nada y no produce ningún tipo de respuesta, entonces se descalifica.
Esas son las 4 principales características del ambiente que nos van a poder ayudar a modificar, ¿ve?, la conducta en cualquier momento. Por eso se llama modificación de la conducta. Entonces, ya tenemos estos cuatro elementos que están aquí y pasamos a la siguiente etapa. Entonces se los llama en las etapas como las etapas del condicionamiento operante. Las etapas del condicionamiento operante las define como 4, es decir, las etapas de aprendizaje provistas por el condicionamiento operante. La primera etapa es la etapa de aprendizaje neta. Es simplemente que se establece la conexión entre el estímulo refuerzo positivo con la conducta y se aprende la asociación, y cada vez que se pueda presentar el estímulo vamos a obtener la respuesta, o cada vez que se presenta la respuesta nosotros tenemos el estímulo presente y podemos entonces aumentar la probabilidad de esa respuesta. La segunda etapa es la del estímulo, la etapa discriminativa del aprendizaje, donde usamos el estímulo neutro para convertirlo en un estímulo discriminativo, hasta que el organismo aprenda a presentar la conducta operante en función de ese estímulo discriminado. Ya puede establecer la discriminación, se ha establecido el aprendizaje, y entonces podemos asociar directamente el estímulo, el refuerzo positivo, ahora sería secundario, en función de las conductas operantes. Está un proceso de extinción cuando se retiran los estímulos discriminantes para que desaparezca la conducta, y en algún momento la etapa de presentación espontánea de la conducta aprendida. Y de esa manera se hace el condicionamiento operante. Entonces, esto es esencial. Y pasamos después a los programas de reforzamiento que se tienen en el análisis experimental de la conducta. La programación del aprendizaje se puede hacer de esta manera. A través de una programación de un aprendizaje, una asociación intermitente, un aprendizaje en función de la presentación del estímulo de manera continua. Así de sencillo. Entonces, cuando se presenta el estímulo reforzador positivo ante la conducta espontánea que haya presentado el organismo, entonces lo vamos a llamar programa de refuerzo positivo continuo. Cuando viene el perro, me trae la pantufla, yo le doy el caramelo. Vuelve el perro, me trae la pantufla, yo le vuelvo a dar el caramelo. Vuelve el perro, me trae la pantufla, yo le doy el caramelo. Es decir, es una programación continua hasta que se establezca la conducta que originalmente es espontánea. Después viene esta programación en función de las interrupciones, es decir, es una programación de intervalo fijo. Perdón, una programación de razón fija. El intervalo es para el tiempo. La programación de razón fija lo que quiere decir es que esta conducta espontánea va a ser reforzada positivamente a un determinado número de veces. Ejemplo, se hizo en la primera vez, después la tercera vez, después en la sexta vez, después en la novena. Entonces es un programa de razón fija. Y también está el programa de razón variable, que quiere decir que el refuerzo al presentarse la conducta va a estar distribuido un poquito al azar. Puede ser en la primera vez, puede ser en la quinta, puede ser en la sexta, puede ser en la novena. Entonces, hasta que se instituya este aprendizaje. Después coloca lo que es la programación por intervalos. Es igual la programación de intervalo fijo y la programación con intervalo variable. El intervalo fijo es, se presenta la conducta, se da el refuerzo, 5 minutos después se vuelve a dar, 5 minutos después, que será el minuto 10, se vuelve a dar, a los 15 minutos se vuelve a dar el refuerzo hasta que se instituya la conducta.
Y en el aprendizaje de intervalo variable, lo que hace es entonces igual, el tiempo no es exacto, no está considerado con exactitud cada tantos minutos o tantas horas, sino en función del momento que se le ocurre. Ejemplo, la primera vez se da el refuerzo, después se da a los 10 minutos, después se da a los 20 minutos, después se da a los 25, a los 35. De esa manera, pues se va estableciendo el aprendizaje. Indudablemente, la mejor manera es la de aprendizaje con refuerzo continuo. Bueno, esta es la parte importante, ¿ve? Y no se tiene en cuenta, si usted lo ven en las conductas planteadas por Wolpe, van a la particular de cada anomalía. Lo que nos importa observar aquí es la conducta anómala, no el diagnóstico que se le puede ofrecer a la consideración de la sintomatología, no, sino cuál es la conducta. Tienes una fobia, bueno, entonces vamos a hacer la metodología, vamos a hacer un programa de adiestramientos, con Wolpe sería el programa de adiestramiento continuo, donde aquí está la fobia y le vamos presentando de acuerdo a la capacidad del acercamiento continuo en función de las capacidades del sujeto de poder tolerar la ansiedad y poderla resolver, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es esencial, se nos acaba de ir la luz, por eso el cambio. Entonces, esto es esencial para nosotros poderlo entender, porque tanto el conductismo, después el cognitivismo lo va a hacer de la misma manera, no considera los cuadros clínicos como nosotros los tenemos en los manuales de diagnóstico clínico, sino que solamente va a las particularidades de cada síntoma y entonces en apariencia pues desconsidera la presencia de todos los signos en un diagnóstico en general. Esto es importante, indudablemente, porque es la fórmula que ellos encontraron y lo expresan de esa manera y nosotros como estudiosos pues los implementamos de la misma manera. Las características de este modelo es totalmente experimental, totalmente comprobable. La experiencia en la vida nos dice sí funciona, es excelente y funciona y se aplica en todos los gobiernos, lo aplican y dan los resultados que se están buscando. Bueno, entonces esto es esencial. De esta manera nosotros estamos inmersos en el segundo. Yo les hablé en algún momento de las palabras claves. Entonces aquí tienen palabras claves que ustedes pueden y deben sugerir, y además de las mías, para que puedan entender y expresar el mismo lenguaje y la misma comprensión de la materia, que es un refuerzo operante, ¿ve? Que es un estímulo reforzador positivo, que es un estímulo reforzador negativo, que es un estímulo discriminativo, que es un estímulo neutro. ¿Qué es lo que quiere decir el aumento de la probabilidad de la conducta? En función, ¿ve?, de las condiciones previas de producirse la conducta y de las condiciones que ocurren durante la presencia de la conducta. Ejemplo, yo me siento ansioso, está sucediendo durante la presencia de esa conducta. Entonces, ¿qué es una conducta operante? ¿Qué es una conducta respondiente? ¿Ve? Y entender cuál es el concepto de conducta. El concepto de conducta es cualquier expresión del organismo, vista, olfateada, escuchada, gustada, las emociones, los pensamientos. ¿Ve? Esos son conductas, solo que no tenemos ese constructivismo interno, llamémoslo cognición por ahora para tener una referencia, que no consideramos ese elemento constructivista voluntario interno que me va a poder decidir sobre cuál o no conducta presentar, sino que es totalmente en el comportamiento. Y para que nos sirva de alguna manera, el comportamiento es la expresión del elemento psíquico, pero no se toma en cuenta el elemento psíquico interno, el autor o coautor de todas esas expresiones comportamentales. Esto se le toma, vamos a llamar, esto es una característica negativa del conductismo. No, no es negativa, no es una omisión, es una fórmula que se encuentra
para poder estudiar la conducta humana. Carece de nada. Y eso es esencial, que ustedes lo puedan entender. No estudiar por criticar, no nos interesa criticar a nadie. Lo que nos interesa es estudiar el modelo exactamente como está. Y el que lo aprenda, en este caso yo, exigirle todo lo posible a ese modelo, para yo saber entonces qué tanto puedo progresar a otras conquistas de ese modelo y hacerlo cada vez mejor. Es decir, cada modelo es perfectible. Y eso va a depender, por supuesto, de su experiencia. Si estás en un psiquiátrico, si estás en una cárcel, si estás en la calle, si estás en consulta externa. Todo eso son variables que intervienen en la modificación de nuestra experiencia previa y que nos va a permitir generar cambios en el futuro. Entonces, el propósito mío no es enseñarle a criticar, ay, mira, al psicoanálisis le falta esto, al conductismo le falta esto otro. No, todos son así como están, así se instituyeron. Y nosotros, yo soy de la consideración que lo debo respetar, para exigirle. ¿Ve? Porque si no, entonces yo lo que voy a hacer es una confusión de modelos y un aprovechamiento de modelos que es impertinente en el momento de la investigación. Por eso el conductismo para mí es puro. Los modelos teóricos son puros, porque eso nos va a permitir exigirle y demandarle ante todas las posibilidades comportamentales o de lo que sea, exigirle la satisfacción de sus premisas. Y por eso las tengo que aprender. Bueno, eso es esencial para que ustedes lo tengan en cuenta, e igual dentro de las consideraciones, con las palabras claves que nosotros tenemos y nosotros poder construir el modelo. ¿Ve? Así entonces podemos a una ansiedad, cualquiera que sea, acercarnos con una metodología de desensibilización sistemática. Por decirlo de alguna manera, luego habrán muchas más metodologías. Pero es eso. Entonces le exigimos a esa enfermedad o a ese trastorno que sea, o mejor, le exigimos a este modelo, a esta disciplina, toda su explicación para poder nosotros mejorar cualquiera de los trastornos, no, cualquiera de los síntomas que se nos puedan presentar. Entonces, eso es esencial. Por eso las palabras claves. Y programa de aprendizaje, contingencias del aprendizaje, qué es lo que sucede antes y durante la presentación de la conducta, y eso es importante. Programas de aprendizaje, el programa de aprendizaje, el programa continuo de aprendizaje, el programa por razón fija, el programa por razón variable, el programa por intervalo fijo y el programa por intervalo variable. Para que ya nosotros, con este dominio de las palabras, podemos expresar cuál es la probabilidad de conducta y por qué se debe dar esa probabilidad y qué es lo que permite la modificación del ambiente postoperante, cuáles son las consecuencias que trae. De esa manera entonces nosotros podemos armar una metodología que indudablemente está armada en los protocolos de diagnóstico y los protocolos de tratamiento de cada uno de estos enfoques teóricos, esa metodología que va a estar destinada a la mejora de la sintomatología. ¿Ve? Es la experiencia anómala la que produce insatisfacción en el sujeto, es a la cual nosotros nos vamos a abocar para poder generar la remediación. Bueno, entonces esto es esencial. Espero haberles dado en esta oportunidad un acercamiento, un resumen a lo que es el conductismo para que ustedes lo puedan repasar y lo puedan entender. De esta manera nos toma muy poco tiempo la expresión de todo eso, pero implica mucha información posterior, ¿ve? Que se va a dar posteriormente, pero basada en las características esenciales de este modelo. Bueno, con esta parte espero que comprendan el uso de las palabras clave, igual para el psicoanálisis, cuáles son las palabras claves que ustedes pueden usar, sea en una conferencia, sea en una interpretación, sea por lo menos en un acercamiento al aprendizaje teórico de cualquiera de nuestros modelos que estamos aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias y los veré en la próxima oportunidad.